queridos amigos, a una lección más de Aprendiendo la Palabra. Durante esta semana estudiamos la lección titulada La fe del Antiguo Testamento. Como verso base para su estudio citamos Gálatas capítulo 3, verso 13. Allí la escritura nos dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. En este pasaje Pablo nos habla de rescate, de salvación y de rescate mediante la maldición de haber muerto colgado de un madero. Cristo murió de esa manera para rescatarnos a nosotros. Sin embargo, su evangelio, presentado al mundo claramente mediante su muerte, también existía en la antigüedad. Por lo tanto, se hace necesario encontrar en la Biblia a qué se refiere la fe del Antiguo Testamento, a qué se refiere el evangelio en el Antiguo Testamento. Ya Gálatas 1:7 nos presentaba y nos hacía énfasis en que hay un solo evangelio, pues allí la escritura nos dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ya Pablo advertía acerca de que personas inescrupulosas pervierten la enseñanza de Jesús, engañando a los que le quieren seguir sinceramente. Pues no es que existan varios evangelios, hay solo una verdad, solo un evangelio en la palabra de Dios, y lo presenta claramente la Escritura. Sin embargo, recordamos que Pablo está escribiendo a los Gálatas, a las personas que vivían allí en Galacia, y los Gálatas, según el capítulo 3, el verso 1, se estaban apartando del Señor, se estaban apartando de las enseñanzas y del camino de la fe. Por eso Pablo en Gálatas 3:1 mencionaba: oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ya él hace énfasis en que ellos habían conocido a Cristo de una manera correcta, Cristo crucificado, y por cuya crucifixión nos rescata de la maldad, del pecado y de la maldición que hace venir la ley al quebrantarla, que es a saber la muerte. Sin embargo, los Gálatas, él les hace una fuerte indicación a que piensen al llamarlos insensatos. Prácticamente les está diciendo que ellos no tienen pensamiento, que ellos no están razonando, porque se están apartando de Jesús, quien los llamó para vivir una vida de esperanza, una vida de salvación, y ellos lo están dejando a un lado. Y esta realidad se sigue experimentando hoy en día. Muchas personas, por diversas situaciones, abandonan la fe en Jesús y procuran tener más prosperidad lejos de Él. Sin embargo, es una falsa ilusión, porque lejos de Dios no podemos hacer nada. Pablo, debemos hacer énfasis en que cuando él escribe, solo existía para él el Antiguo Testamento como una referencia válida respecto de las promesas y de la palabra del Señor, pues en su momento no existía ya la compilación del Nuevo Testamento, porque muchos de los libros aún no se terminaban de escribir, y él mismo estaba escribiendo parte de los libros que quedarían registrados en el canon bíblico y que conocemos como el Nuevo Testamento. No obstante, Pablo escribe en segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16, escribe hablando acerca de la Escritura y dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De esta manera podemos llegar a la conclusión de que la Escritura toda es revelación de Dios. Y si vamos a los idiomas bíblicos, pues encontraremos que lo que allí se puede traducir como toda la Escritura es revelada por Dios, también es la palabra respirada por Dios. Es como aliento de su alma también la Escritura, la palabra, y Dios nos da esa palabra para que conozcamos el correcto camino,
hacia la salvación, el correcto camino acerca de lo que es la justificación por la fe, el correcto camino acerca de lo que nosotros debemos creer respecto de la Escritura y cómo entenderla. Pablo escribe en Gálatas capítulo 3, verso 6, algo tomado del Antiguo Testamento, haciendo referencia directa a la Escritura que él podía emplear para fundamentar sus ideas. Pablo escribe lo mismo que aparece en Génesis 15, verso 6, hablando acerca de Abraham. Abraham dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando Dios saca a Abraham de la tierra donde él vivía, es porque Dios le prometió una tierra mejor y una vida mejor, y le prometió muchas bendiciones a él. Las bendiciones venían de forma unilateral. Únicamente Dios prometía para Abraham. Nosotros del registro bíblico encontramos que Dios no exigía nada de Abraham y de hecho Abraham no le prometió nada. Abraham lo único que él hizo como parte suya fue creer. Y ese creer en Dios, creer en su palabra, le significó ser declarado justo, fue contado como justo, es decir, recibió la justificación. Y eso nos enseña que el Evangelio es uno solo. La misma justificación que Jesús viene a dar al hombre en nuestros días después de la cruz, es la misma justificación que ya desde la antigüedad les daba a los seres humanos que creían en Él. La justificación lleva al ser humano a la obediencia. A la obediencia. No es que la obediencia nos lleve a ser justos, sino la justificación precisamente nos capacita y nos lleva por el camino en que nosotros podemos obedecer a Dios. Y es muy importante comprender esto de una manera correcta, porque el ser humano no se salva por obras. Dios no va a mirar y a tener en cuenta nuestras obras para salvarnos, para declararnos justos. No, Dios nos declara justos porque nosotros podemos creer en sus obras que Él hizo, en la muerte por nosotros, ya que Cristo murió en la cruz para darnos salvación, ya que Cristo vivió una vida perfecta para darnos salvación y esperanza de un mejor mañana. Querido amigo, la fe del Antiguo Testamento es la misma fe del Nuevo Testamento y es la misma fe que nosotros podemos tener. Pero obedecer a Dios no significa que Dios requiera obras mías para salvarme. La salvación es por gracia y la palabra gracia hace referencia directa a gratuidad. Es decir, la salvación es gratis, es un regalo que Dios ha dejado para ti y para mí. Acepta este regalo hoy en el nombre del Señor para que tú puedas también ir por el camino de la salvación. Que Dios te bendiga en el lugar donde te encuentras, que seas prosperado en todo y que este breve repaso sirva para que juntos procuremos alcanzar salvación mediante la justificación que Dios nos da creyendo en Él y por la fe creer que somos salvos y de esta manera ser obedientes a la palabra de Dios a medida que nosotros podemos ir descubriendo las grandes verdades bíblicas, sigamos aprendiendo su palabra y sigamos creciendo espiritualmente. Espero encontrarnos la siguiente semana con una lección más de Aprendiendo la Palabra. Que Dios te bendiga. Hasta luego.